Saludos, que la paz del Cristo cósmico esté con todos y todas, hoy, mañana y siempre, ya que esta es la única herramienta que tenemos para buscar los misterios del reino de la luz. Gnosis, conócete a ti mismo, el mayor saber por excelencia. Y tenemos que tener algo muy en cuenta, que es la autoobservación psicológica. Nosotros tenemos que aprender a autoobservarnos desde que nos levantamos. Observar cuáles son nuestras reacciones, ya que nuestra vida son reacciones. Sencillamente tenemos que tratar de transformar todo lo que son las impresiones para entonces poder cambiar. Pero también tenemos que saber cambiar nuestra forma de pensar, porque para iniciar este conocimiento debemos iniciar por allí, por cambiar la forma de pensar, porque no vamos a iniciar, por ejemplo, por cambiar nuestras reacciones sexuales o reacciones emocionales, sino por cambiar la forma de pensar. Autoobservarse es lo más sencillo que hay porque se trata de sí mismo, recordándoles que este conocimiento es para todos y todas. Aquí no hay distinción de raza, casta o color. No importa la forma religiosa que usted persiga, lo importante es que usted haga su obra, que entienda que la obra usted la puede hacer por sí mismo. No necesita de que tengo que, vamos a decir, hacer que otro haga la obra por nosotros. No. El apóstol Santiago nos enseña muy bien cómo hacer la obra. Y se trata de ti. Y lo más bello de todo esto es que todo lo que necesitas anda contigo, dentro de ti. Tenemos todo cuanto necesitamos, todas las herramientas. Pero debemos iniciar por conocernos a sí mismo. ¿Cómo conocernos a sí mismo? Bueno, autoobservándose a sí mismo, mirando hacia adentro todo el tiempo, mirando cuáles son tus pensamientos, cuáles son tus emociones, cuáles son tus movimientos, cuáles son tus reacciones hacia el mundo, hacia las impresiones que nos llegan. Bien, y hoy les he traído un tema muy importante e interesante, que es la codicia y la ambición. Todos y todas sabemos que por la codicia, bueno, antes de, tenemos que saber que todos estos agregados psicológicos que son cabezas de legión, yo psicológicos, que los vemos aquí, cómo nos atacan al hombre o a la mujer, y mira cómo el hombre se encuentra, pero en este caso el hombre y la mujer están dormidos de conciencia, vivimos mecánicamente, vivimos como zombies, entonces no nos enteramos nada de nosotros. Entonces tenemos que iniciar por saber quiénes somos, de dónde venimos, para qué venimos y hacia dónde vamos. Tenemos dentro de nosotros esa parte divina que nos ayuda a cómo nosotros conocernos a sí mismo, a ese Dios, tu Dios, que no está en otra parte que en ti. Claro está, que Dios se encuentra en todo lo orgánico e inorgánico que existe en este mundo, y bueno, y en todos los mundos. Entonces, nosotros al saber autoobservarnos, entonces nos damos cuenta que somos codiciosos y somos ambiciosos. Y en la vida vemos cómo por ambición las personas se convierten en ladrones, por ambición las personas se convierten, las mujeres en prostitutas, los hombres también se convierten en, diría yo, promiscuos. Y bueno, todo el mundo cambia por ambición, pero por ambición, por codicia y ambición se cambia para mal, no para bien. Entonces, desgraciadamente tenemos la mala educación que se nos dan desde, bueno, diría los bancos de nuestras escuelas, que nos enseñan a la codicia y a la ambición. Y de allí comienza entonces a desarrollarse esa crueldad en cada ser humano. Por ambicioso, entonces nosotros nos convertimos en asesinos, etcétera, etcétera. Y una de las causas de la codicia y la ambición es eso que se llama miedo. Entonces, por miedo de sí mismo, por miedo a la pobreza,
por miedo al futuro, por miedo a la vejez, entonces nos convertimos en ladrones, nos convertimos en sicarios, nos convertimos en prostitutas. Por ejemplo, si un vendedor tiene miedo de su condición, tiene miedo de su pobreza, tiene miedo del futuro, pues se convierte en ladrón. O una vendedora, si tiene miedo de sí misma, de su pobreza, entonces se convierte de la noche a la mañana en prostituta. Realmente en este conglomerado social se necesitan todos los trabajos. Todos no nacimos para ser ingenieros, para ser doctores, para ser abogados, no. Cada quien tiene que descubrir su vocación y lo más importante es saber para qué servimos nosotros, cuál es nuestra vocación, qué es lo que debería hacer todos nuestros profesores, nuestras maestras, nuestros padres. Pero desgraciadamente al tener ellos la conciencia dormida, pues realmente no saben por dónde iniciar. Es bueno que nos enseñen a sumar, a multiplicar, a dividir, nos enseñen sociales, nos enseñen geografía, nos enseñen historia, muy interesante. Pero qué pena que no nos enseñan a enfrentarnos a sí mismos, no nos enseñan a afrontar las cosas de este mundo. Eso es muy triste. Entonces, des en cuenta que la codicia y la ambición está dentro de nosotros. Si dentro de nosotros no estuviera la lujuria, no existiera la codicia ni la ambición, porque por lujuriosos, por promiscuos, es que nosotros somos codiciosos, ambiciosos. Pero no solamente codiciamos el dinero, porque el dinero no es malo ni es bueno. Realmente todo está en el uso que nosotros le demos a él. Entonces, cuando nosotros ya nos pasamos del punto donde es que nosotros necesitamos dinero para nuestro techo, nuestro abrigo y nuestra manutención, entonces ya de allí en adelante, entonces ya entra la ambición, la codicia. Entonces, cuando se tiene ya con propósitos psicológicos, entonces ya entra en la persona de una forma muy desproporcionada para entonces lograr, diría yo, metas que el ego en sí es el que te exige realmente. Porque el dinero nos da confort, nos da placer, nos da los medios para mantener nuestras vanidades y también para trepar. Y ese es el grave problema que todos y todas tenemos, por eso somos infelices. El dinero no nos da felicidad, puede darnos confort, pero nosotros cuando tenemos tristemente esos propósitos psicológicos, entonces es ahí donde ya todo el mundo quiere poseerlo. Y ahí entra entonces la codicia y la ambición. Pero no solamente ambicionamos, diría yo, cosas terrenales, sino que también ambicionamos las espirituales. Porque muchos demostramos no querer ser ambiciosos y estamos ambicionando entonces poderes. Y es ahí nuestro problema. Ahora también tenemos por ira, también nos vamos a la ambición, por orgullo, por envidia. Vamos entonces a lo que es la ambición. Ahí nosotros tenemos que trabajarnos estos defectos psicológicos, estos egos, para entonces nosotros poder realmente llegar a conseguir lo que es el verdadero amor y poder tener paz en este mundo. Ahora, aquí la codicia y la ambición. Toda persona en la vida ambiciona ser algo. Y la gente de cierta edad, maestros, padres de familia, tutores, etcétera, estimulan a los niños, a las niñas, a las señoritas, a los jóvenes, etcétera, a seguir por el camino horrendo de la ambición. Los mayores le dicen a los alumnos y alumnas, tienes que ser algo en la vida. Volverte rico, casarte con gente millonaria, ser poderoso, etcétera, etcétera. Las generaciones viejas, horribles, feas, anticuadas,
quieren que las nuevas generaciones sean también ambiciosas, feas y horribles como ellos. Lo más grave de todo esto es que la gente nueva se deja marear y también se deja conducir por este camino horrible de la ambición. Los maestros y maestras deben enseñarle a los alumnos y alumnas que ningún trabajo honrado merece desprecio. Es absurdo mirar con desprecio al chofer del taxi, al empleado del demostrador, al campesino, al limpiador de calzado, etc. Quien quiere trabajar en la gran obra debe abandonar primero la codicia. El albañil que es codicioso abandona la obra cuando haya en su camino otra obra, aun cuando esta última sea de tinieblas realmente. De la gran obra se retiran los codiciosos. Muchos son los que comienzan el trabajo, pocos los que lo terminan. Realmente nosotros aquí nos deja dicho que muchos iniciamos la obra del Padre, pero cuando vemos que llega otro instructor, es otro extranjero, por decirlo así, y nos presenta una obra, un camino más fácil, aunque sea para el infierno, entonces nosotros dejamos el verdadero camino y seguimos el camino negativo, porque supuestamente ese hombre pues es millonario, bueno, etcétera, etcétera, porque eso es lo que buscamos siempre, el dinero, la ambición, la codicia. Entonces, no queremos trabajarnos a sí mismos. He ahí el error de todos y todas, porque si vosotros queréis conseguir comunicarse con ese Dios que está en secreto, ese Padre Celestial, tenéis que eliminar todos los 7 pecados capitales, porque nadie te impide la comunicación con Dios. Eres tú mismo, es ese ego que tenemos que nos impide esa comunicación con el Padre. Entonces, bueno, eso ha sido todo por hoy. Aquí les dejo mi WhatsApp para que se comuniquen cualquiera que tenga interés de escuchar conferencias directamente online, entonces ahí los tienen. No olviden darle un like, no olviden compartirlo, que esto es una enseñanza que al principio no, bueno, muchas personas les cuesta un poquito, pero todo poco a poco, todo con disciplina, persistencia, lograremos entender cuál es la gran obra que realmente el Padre quiere con nosotros. ¿Qué es lo que nosotros debemos eliminar de dentro de nosotros? ¿Y qué es lo que debemos lograr? Pues que la paz del Cristo quede con todos y todas, hoy, mañana y siempre. Nos vemos en la próxima. No olvide darle un like, no olvide suscribirse. Chao.